Canción de Navidad en prosa y otros cuentos navideños, de Charles Dickens. El cuento de Nadie, 1853. Vivía a orillas de un río caudaloso, ancho y profundo, que corría siempre silencioso e iba a parar a un océano inmenso e ignoto. Existía desde que empezó el mundo. Había cambiado a veces su curso y abierto nuevos cauces, dejando los antiguos secos y baldíos, pero su fluir jamás se había detenido, ni lo haría hasta el final de los tiempos. Nada podía avanzar en contra de su caudal impetuoso e insondable. Ningún ser vivo, ninguna flor, ninguna hoja, ninguna partícula animada o inanimada desviaba su rumbo jamás del océano ignoto. La corriente del río era implacable con ellos, y nunca se detenía, al igual que la tierra mientras gira alrededor del sol. Vivía en un lugar muy concurrido y trabajaba duramente para salir adelante. No tenía esperanzas de llegar a ser tan rico como para vivir un mes sin trabajar así, pero bien sabe Dios que se sentía muy satisfecho de trabajar con tan buen ánimo. Era miembro de una familia muy numerosa, en la que hijos e hijas se ganaban el pan trabajando todos los días, desde que se levantaban al alba hasta que se acostaban por la noche. Aquel era su destino, y no aspiraba a nada más. Había demasiados tambores, trompetas y discursos en el lugar donde vivía, pero él no participaba en ellos. Todo aquel estruendo y alboroto lo organizaba la familia Peces Gordos, cuyo incomprensible proceder le llenaba de asombro. Sus miembros erigían las estatuas más extrañas, de hierro, mármol, bronce y latón, delante de su puerta, y ensombrecían su casa con las patas y las colas de unas toscas figuras de caballos. Él se preguntaba qué sentido tendrían, sonreía con su aire socarrón y seguía trabajando como una mula. La familia Peces Gordos, a la que pertenecían los más distinguidos del lugar y los más ruidosos, se encargaba de que no tuviera que molestarse en pensar por sí mismo y dirigía su vida y sus asuntos. «Bueno, la verdad es que tengo muy poco tiempo», les decía, «y si tienen la amabilidad de ocuparse de mí a cambio del dinero que pago, porque la familia Peces Gordos no menospreciaba su dinero, me quitarán un peso de encima y estaré muy agradecido, teniendo en cuenta que ustedes saben más». De ahí el tamborileo, el trompeteo y los discursos, así como las feas estatuas de caballos ante las que en teoría debía arrodillarse. «No entiendo qué significa esto», decía, frotándose las arrugas de la frente con aire confuso, «pero quizá tenga un sentido que escapa a mi comprensión». «Significa», contestaba la familia Peces Gordos, recelosa de sus palabras, «la mayor honra y ensalzamiento de las personas de mérito». «¡Ah!», exclamaba él, y le alegraba saberlo. Pero cuando miraba entre las estatuas de hierro, mármol, bronce y latón, no podía encontrar a ningún paisano suyo meritorio, en otro tiempo hijo de un comerciante de lana de Warwickshire o a un solo lugareño de esa clase. No podía encontrar a ninguno de los hombres cuyos conocimientos les habrían salvado a él y a sus hijos de enfermedades terribles y que causaban deformidades, cuyo valor habría acabado con la condición de siervos de sus antepasados, cuya imaginación sagaz habría cambiado y mejorado la existencia de los más humildes, cuyo talento habría enriquecido el mundo de los trabajadores con innúmeras maravillas. Por el contrario, encontraba otros de los que no sabía nada bueno, e incluso otros de los que sabía muchas cosas malas. «¡Bah!», exclamaba, «no entiendo nada». Así que volvía a casa y se sentaba al amor de la lumbre para olvidarlo. Su hogar apenas tenía muebles y estaba rodeado de calles ennegrecidas, pero era un lugar muy preciado para él. Las manos de su mujer estaban endurecidas por el trabajo y había envejecido antes de tiempo, pero él la quería. En sus hijos, que no podían criarse bien, se veían las huellas de la mala alimentación, pero a él le parecían hermosos. Por encima de todo, el alma de este hombre deseaba que sus hijos tuvieran una educación. «Si algunas veces me equivoco», decía él, «por ignorancia, que al menos tengan más criterio que yo y no cometan los mismos errores. Es muy duro para mí recoger la cosecha del placer y la instrucción que almacenan los libros. Que sea más fácil para ellos». Pero los Peces Gordos se ensarzaron en violentas discusiones familiares sobre lo que era lícito enseñar a los hijos de este hombre. Algunos de sus miembros insistieron en que lo más importante y necesario era tal cosa, y los demás insistieron en que lo era tal otra. Y los Peces Gordos, divididos en facciones, escribieron panfletos, celebraron asambleas, formularon acusaciones, pronunciaron solemnes discursos y peroratas de todo género.
Se llevaron unos a otros a los tribunales de justicia y a los tribunales eclesiásticos. Se cubrieron de insultos, se dieron palizas y se cogieron una inquina tremenda e incomprensible. Entretanto, ese hombre, en el breve tiempo que pasaba por las noches al amor de la lumbre, veía cómo el demonio de la ignorancia se adueñaba de sus hijos. Vio a su hija convertida en una sucia bestia de carga. Vio cómo su hijo restregaba el camino de la mezquina sensualidad hasta caer en la brutalidad y el crimen. Vio cómo la luz de inteligencia que empezaba a brillar en los ojos de sus pequeños se transformaba en tanta desconfianza y mala fe que casi habría preferido que fueran idiotas. «Tampoco lo entiendo», decía, «pero no creo que esté bien». «No», clama al cielo semejante injusticia. Recobrando la calma de nuevo, pues su vehemencia no solía durar mucho y era apacible por naturaleza, echaba un vistazo a su alrededor domingos y festivos y veía que tanto tedio y desidia empujaban a la gente a emborracharse, con todos los males que esto conlleva. Entonces apeló a los peces gordos. Somos trabajadores, y empiezo a sospechar que los trabajadores, sea cual sea su condición, fueron creados por un intelecto mayor que el vuestro, a mi humilde entender, con la necesidad de alimentar su espíritu y tener alguna distracción. Mirad en lo que caemos cuando esto nos falta. Vamos, entretenedme de un modo inofensivo, enseñadme algo, dadme alguna salida. Pero entonces se produjo entre los peces gordos un revuelo completamente ensordecedor. Cuando se oyeron unas pocas voces que proponían mostrarle las maravillas del mundo, la grandeza de la creación, los poderosos cambios del tiempo, el funcionamiento de la naturaleza y la belleza del arte, mostrarle esas cosas, es decir, en cualquier momento de su vida en que tuviera ocasión de verlas. Los peces gordos gritaron de tal modo e hicieron tantas declaraciones, tantos sermones y tantas demandas, fueron tan incoherentes y conmemorativos, tan insultantes y ofensivos, desencadenaron tal cascada de preguntas parlamentarias y débiles respuestas, en las que el «no me atrevo» secundaba al «lo haría», que el pobre hombre se quedó horrorizado, con ojos y cara de espanto. «He ocasionado todo esto», decía, con lo que no era más que una pregunta inocente, que surgía tan solo de mi experiencia familiar y del sentido común de cualquier hombre que decide abrir los ojos. Ni lo entiendo, ni los demás me entienden a mí. ¿Qué ocurrirá si las cosas siguen así? Estaba inclinado, trabajando y repitiéndose esa pregunta, cuando empezó a divulgarse la noticia de que se había extendido una epidemia de peste entre los trabajadores que estaban muriendo como chinches. Cuando fue a comprobarlo, vio que era cierto. Los moribundos y los muertos se hacinaban en las casas sucias y sin ventilar donde transcurría su vida. El aire siempre contaminado y nauseabundo destilaba un nuevo veneno. El fuerte y el débil, el anciano y el niño, el padre y la madre, todos caían fulminados. ¿Qué posibilidades tenía de huir? Se quedó donde estaba y vio morir a sus familiares y amigos. Un bondadoso predicador se le acercó y habría rezado algunas plegarias para mitigar la desesperanza de su corazón. Pero él le dijo: «¿De qué sirve, padre, que se acerque a mí, un hombre condenado a vivir en este lugar hediondo, donde cada uno de los sentidos que se me han otorgado para deleitarme se convierte en un suplicio, y donde cada minuto de mis contados días añade más fango al cenagal bajo el que me ahogo? Pero déjeme vislumbrar por primera vez el cielo con un poco de su aire y de su luz. Deme agua pura. Ayúdeme a estar limpio. Aligere esta atmósfera tan cargada y esta vida tan opresiva, en la que nuestros espíritus se hunden y nosotros nos convertimos en las criaturas indiferentes y encallecidas que usted encuentra tan a menudo. Saque con delicadeza y cariño los cuerpos de nuestros muertos de los cuchitriles, donde nos criamos hasta familiarizarnos tanto con el terrible tránsito que incluso su santidad se desvanece. Y maestro, entonces le escucharé hablar. Nadie sabe mejor que usted con cuántas ganas de aquel que tanto pensó en los pobres y tanto se compadeció del sufrimiento humano». Había vuelto al trabajo, triste y solitario, cuando llegó el patrón vestido de negro. También él había sufrido mucho. Su joven mujer, su bella y bondadosa mujer, había muerto, y también su único hijo. «Sé que es difícil de sobrellevar, patrón, pero tiene que animarse. Ojalá pudiera consolarlo». El patrón le dio las gracias con el corazón, pero dijo: «¡Ay de vosotros, los trabajadores! Esta epidemia empezó entre vosotros. Si hubierais vivido de una forma más decente y saludable, hoy no sería un hombre viudo y desolado. Patrón,
respondió su interlocutor moviendo la cabeza, he empezado a entender que la mayor parte de las calamidades son culpa nuestra, como la peste, y que ninguna se detendrá en nuestra humilde puerta hasta que nos unamos con esa importante familia que anda siempre a la greña, a fin de hacer las cosas que son justas. No podemos vivir de una forma más decente y saludable si nuestros dirigentes no nos proporcionan los medios. No podemos aprender si no nos enseñan. No podemos divertirnos racionalmente si no nos entretienen. No podemos tener más que nuestros propios dioses falsos mientras ellos llenen con los suyos todos los lugares públicos. Las consecuencias funestas de una enseñanza deficiente, las consecuencias funestas de un abandono pernicioso, las consecuencias funestas de una restricción contra natura y de una negación de los placeres que humanizan a la gente serán culpa nuestra, y ninguna de ellas se contentará con nosotros. Se extenderán por todas partes. Siempre lo hacen, siempre lo han hecho, como la peste. Al fin creo entender tantas cosas, pero su patrón volvió a exclamar: «¡Ay de vosotros, los trabajadores! Rara vez tenemos noticias vuestras que sean buenas». «Patrón», respondió él, «me llamo Nadie, y no es probable que tenga noticias mías, ni interés en tenerlas tal vez que sean buenas. Pero estas ni empiezan ni terminan nunca conmigo. Tan infalibles como la muerte, caen sobre mí y luego vuelven a elevarse». Había tanta verdad en sus palabras que la familia Peces Gordos, al enterarse de ellas y terriblemente asustada por la reciente epidemia, decidió unirse con él para hacer las cosas que eran justas, en todo caso las directamente relacionadas, lo que es humano, con la prevención de otra epidemia de peste. Pero en cuanto se les pasó el miedo, algo que empezó a ocurrir enseguida, volvieron a enemistarse unos con otros, y no hicieron nada. Y así la maldición apareció de nuevo, entre los más humildes como antaño, y se extendió vengativamente hacia arriba, como antaño, causando la muerte de gran número de alborotadores. Pero ningún hombre admitió jamás, si es que llegó a percibirlo, haber tenido algo que ver. Así que Nadie vivió y murió como se había hecho desde los viejísimos tiempos. Y este es, en líneas generales, el cuento de Nadie. ¿Acaso no tenía nombre, me preguntaréis? Es posible que fuera Legión. ¿Qué más da cómo se llamara? Para nosotros será Legión. Si habéis visitado alguna vez los pueblos belgas más cercanos al campo de batalla de Waterloo, habréis visto en alguna iglesia pequeña y silenciosa un monumento erigido por sus leales compañeros de armas a la memoria del coronel A, del comandante B, de los capitanes C, D y E, de los tenientes F y G, de los alféreces H y J, de 7 suboficiales y de 130 soldados rasos que cayeron cumpliendo con su deber aquel día memorable. El cuento de Nadie es el cuento de los soldados rasos de la tierra. Participan en la batalla, una parte de la victoria es suya, caen y solo dejan su nombre entre la multitud. Nuestra marcha, la de los más orgullosos, lleva al camino polvoriento por el que ellos avanzan. ¡Ay! Acordémonos de ellos este año al calor del fuego navideño y no los olvidemos cuando éste se extinga.